Primero, el Concilio Vaticano II nos recordó en la Constitución de la Revelación número 12, Pueblo de Dios. En la Sagrada Escritura ha hablado por medio de hombres a la manera de los hombres. Es necesario que quien interprete la Sagrada Escritura para ver con claridad lo que el mismo Dios ha querido comunicarnos, busque atentamente lo que los autores bíblicos han pretendido realmente decir y lo que Dios ha querido expresar mediante la palabra de ellos. Hay que tener en cuenta los géneros literarios porque la verdad se expone y se expresa en formas muy diferentes. Segundo, conocer el género literario de un libro es saber en qué estilo está escrito, si es poético, histórico, sálmico, sapiensal, profético, apocalíptico. Tercero, todo lenguaje simbólico exige ser descubierto, y en la Biblia hay muchos pasajes escritos en este género literario simbólico. Hacer del símbolo una lectura al pie de la letra equivale a quedar condenado a no entender nada del sentido profundo escondido bajo la letra y perder el mensaje. Cuarto, en la Biblia hay que buscar una auténtica interpretación objetiva, es decir, lo que Dios por medio del autor nos quiere decir, y evitar las interpretaciones subjetivas, esto es, hacer decir a la Biblia lo que yo quiero y ella no dice. Para esto, se debe tener presente que los libros sagrados en su conjunto nos transmiten un mensaje central, un mensaje de salvación, mensaje que se transmite con un lenguaje condicionado por el contexto vital y las formas literarias propias del lugar y de la época. Esto nos impulsa a estudiar los géneros literarios. Por ejemplo, cuando Jesús invita a odiar a su padre y madre para ser su discípulo, Jesús emplea odiar con el significado que le daban los judíos de su tiempo, posponer. A mí tienen que preferirme antes incluso que a su padre y madre. Quinto, a la hora de leer e interpretar las escrituras sagradas, debemos orientarnos por el magisterio de la Iglesia. La enseñanza del Papa y los obispos nos ayuda a interpretar rectamente la Biblia y los textos difíciles. Y esto porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios dirigida a la Iglesia. Ella debe cuidar celosamente el mensaje y transmitirlo sin engaño. En la Iglesia, para esto Dios ha puesto maestros y pastores, el Papa y los obispos. La interpretación de la Biblia no queda a criterio de los creyentes individualmente, ni siquiera de los más sabios. El magisterio de la Iglesia tiene el derecho y el deber de decir la última palabra. Por esto la Iglesia, que es madre y maestra, pone al pie de cada página de la Biblia notas y comentarios, cuyo propósito es descubrir el sentido de la Escritura. A la complejidad de libros, autores, ambiente distinto al nuestro, costumbres diferentes a las que nosotros tenemos, no podemos olvidar que los libros sagrados fueron escritos en diversas lenguas muy distintas de la nuestra, con expresiones y giros distintos, en épocas remotísimas con un ambiente cultural completamente distinto al nuestro, y por muchos autores de concepción también muy diferente a los autores de nuestros días. A la oscuridad de nuestros textos y pasajes, este es un detalle importante que la misma Biblia apunta. San Pedro, refiriéndose a las cartas de San Pablo, anota: en ellas hay cosas difíciles de entender que los indoctos y vacilantes interpretan torcidamente, como lo hacen también con otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. En Hechos, como el etíope estaba leyendo las escrituras pero no lograba entenderlas, es entonces cuando llega Felipe y se entabla este diálogo. ¿Crees que entiendes lo que vas leyendo? ¿Y cómo entender? Explica él, si alguien no me lo explica. Y rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él para que le explicase. Veamos lo que se nos dice a través del Vaticano II. Se debe instruir a los fieles en el uso recto de los libros sagrados, especialmente del Nuevo Testamento y de los Evangelios, empleando traducciones de la Biblia provistas de comentarios que realmente expliquen. Así podrán los hijos de la Iglesia manejar con seguridad y provecho la Escritura y penetrarse de su espíritu. Si a pesar de estas notas explicativas persistiera todavía la dificultad en la comprensión de algún pasaje bíblico, entonces cabría repetir con Erasmo: lo que no comprendas, acéptalo con delicia. Lo que para ti permanece oculto, sea lo que fuere, adóralo con la fe sencilla y venéralo desde lejos. Los géneros literarios son las diversas formas de hablar y escribir que tienen las personas y los pueblos de cada época y cultura, para transmitirnos un mensaje que quieren que llegue hasta otras personas de épocas y pueblos diferentes. De esta manera, para decirnos que Dios nos salva, que Dios nos perdona,
Ellos narran un hecho histórico, otras veces escriben un poema o una novela, por ejemplo, Éxodo 14 al 15 o el libro de Jonás. Esto es importante que lo entendamos, ya que la Biblia, como libro sagrado y palabra de Dios, está escrita con esta forma de pensar de los autores sagrados. Y Dios respetó las formas de hablar y de expresarse de este pueblo en el que nació Jesús de Nazaret, buen judío que tenía su manera judía de pensar, hablar, expresarse y predicar, dichos, parábolas, imágenes que nos han llegado a través de las diversas enseñanzas del Evangelio. Hay diferentes formas de contar una misma historia. La enfermedad de un ser querido, por ejemplo, no se cuenta igual a la familia, al médico o al funcionario de la seguridad social. Con mayor profundidad, estas diversas formas de presentar las cosas o géneros literarios corresponden a distintas necesidades de la vida de un grupo. Cuando un extranjero nos oye decir que no tenemos pelos en la lengua, que todo el mundo nos pone la zancadilla, que se nos ha hecho un nudo en la garganta, que llevamos una espina en el corazón, se preguntará qué clase de mundo es este en que ha caído. Todas estas frases y otras muchas son verdaderas, no por lo que dicen, sino por lo que quieren decir. Y lo comprendemos instintivamente, porque esto forma parte de nuestra cultura. La dificultad en el caso de la Biblia está en que su lenguaje no es el de nuestra cultura, pero su manejo nos permitirá distinguir enseguida lo que es imagen de lo que es enseñanza. Toda la sociedad necesita para existir crear una literatura. Una nación tiene sus leyes, sus discursos, sus celebraciones, sus crónicas del pasado, sus epopeyas, sus poemas y sus canciones. La existencia de Israel como pueblo ha hecho que aparezca toda una literatura con sus diferentes géneros. Vamos a citar algunos. Los relatos. Es necesario recordar el pasado para dar a todos una mentalidad común. Al escuchar las historias de sus antepasados, se toma conciencia de pertenecer a la misma familia. La epopeya. También se cuenta el pasado, pero se intenta sobre todo suscitar el entusiasmo y celebrar a los héroes, aunque para ello sea necesario adornar los pequeños detalles. Las leyes son las que organizan al pueblo y permiten una vida en comunidad. La liturgia, celebraciones, ritos, los sacrificios, por ejemplo, expresan esta vida en común, como una comida de fiesta reúne a la familia. Los actos religiosos manifiestan la relación que se tiene con Dios. Los poemas, los cánticos, los salmos son la expresión de los sentimientos de la fe del pueblo. Los oráculos de los profetas, palabras solemnes que provienen de parte de Dios, hacen volver a la verdadera fe. La enseñanza de los profetas, de los sacerdotes, puede hacerse de forma doctrinal, pero también pueden utilizarse relatos, historias, parábolas. Los escritos de sabiduría son reflexiones sobre los grandes interrogantes humanos. ¿Qué es la vida, la muerte, el amor? ¿Por qué el mal, el sufrimiento? Cada forma de expresarse, cada género, tiene su verdad. No se reprocha a un cuaderno de Mafalda que sea menos exacto que un libro de historia. No es preciso leer el relato de la creación de Génesis 1 como una enseñanza científica, es un poema litúrgico. Es preciso cada vez que sea posible preguntarse de qué género literario es el texto que se lee y cuál es por tanto su tipo de verdad. En la vida cotidiana. Generalmente empleamos unas formas fijas y estereotipadas para escribir una carta, indicación del lugar de donde se escribe, indicación de la fecha, saludo al destinatario, disculpa por no haber escrito antes, deseo de bienestar, etc. En la literatura. Cuando el escritor escribe las cosas que le conmueven a él y quiere que conmuevan a otros, también reflexiona sobre la forma más adecuada para conseguir su objetivo. Hay para ello diversidad de formas literarias: poesía, drama, epopeya, novela, cuento, historieta, fábula, etc. Refiriéndonos al lector, él no espera que los personajes de una novela hayan vivido realmente. En cambio, una biografía se ve con otra disposición. Todas las formas literarias captan y expresan la realidad, pero cada cual a su modo. Es evidente la importancia de la disposición del lector para comprender un texto. Esto vale para cualquier obra escrita y por eso para la Biblia. Es importante entonces aprender a discernir lo que es una forma externa de presentar o representar el mensaje, lo que constituye su afirmación teológica. Esto supone el conocimiento de las imágenes y formas de presentación de la Biblia y por lo menos algún atisbo de lo que la moderna ciencia bíblica entiende por crítica de las formas.